Bienvenido a un episodio más de Una Vida Productiva con el Doctor Proactivo, siguiendo con esta nueva temporada y nueva visión, y siempre tratando de tocar temas que impacten, que permitan que tú como individuo puedas tener una vida con mayor bienestar, con mayor éxito y con mayor felicidad, o lo que yo llamo una vida productiva. Y hay un tema que cada vez que tocamos todo lo relacionado a la importancia de la salud física y mental para tú alcanzar eso que deseas, siempre que hablamos del tema salud, hay muchos pilares que tratamos y que entendemos que son de mucha relevancia, como hemos hablado tanto del sueño, hemos hablado del ejercicio. Pero cuando llega el tema de la alimentación, hay un antes y después en la humanidad. Y hay algo que, a pesar de toda la información existente, pareciera que se nos hace difícil dejar a un lado. Y es el hecho de lo que es la comida rápida o la comida chatarra, o lo que para muchos puede ser alimentos tóxicos para la salud. Y para hablar de ese tema, yo traje a dos profesionales, uno que ya ha estado aquí en el podcast, un amigo profesional y compañero, y a otra colega que también ahora conversando nos dimos cuenta que nos topamos en el pasado en diferentes escenarios. Y estas dos personas son parte de un equipo extraordinario que trabaja en el Centro NUMED. Y yo digo extraordinario no necesariamente por sus capacidades intelectuales, sino por la ética y la visión que tienen de esa integralidad al momento de abordar a cualquier persona que va al centro. Entonces, para no dejar este tema cojo, decidimos tener aquí al doctor Mariñez y a la doctora Esteves, tanto nutriología como nutriología pediátrica, y así poder de una vez dejar claro todo lo relacionado a cuánto daño nos hace la comida rápida. Gracias, Juan Carlos. Un verdadero honor siempre estar contigo en esto y siempre felicitándote por todo lo que le aportas a esta sociedad. Un placer para mí estar aquí y conversando de este tema que es muy importante. Claro. La pregunta la que más todo el mundo se debe preguntar, ¿qué es lo que catalogamos como comida rápida o comida chatarra? Sí, la comida chatarra, recuerden, se va a dividir en lo que es la comida chatarra procesada y ultraprocesada. O sea, todos aquellos alimentos que tienen manipulación, por ejemplo, para dar sabor, textura, color, ese atractivo que tiene el alimento, pero sobre todo en conserva. ¿Qué significa esto? Que un alimento que normalmente tiene una vida de 3 días, 72 horas, este puede durarte meses intacto para su consumo. Entonces, cuando hablamos de esto, dependiendo de los condimentos que tiene, por ejemplo, procesado solamente, que se le altera algo, se le agrega más sal, se le agrega, por ejemplo, colorantes, un solo condimento. Cuando tú hablas de varios condimentos que se le agregan, incluso llegar a decir, este es un jugo de naranja, pero no tiene naranja, es ultra procesado. Por ejemplo, si eso puede ubicar a la gente para que esté más o menos orientado. Wow. En cierto sentido, podemos estar ingiriendo algo que es totalmente artificial. Totalmente, sí. Así es. Wow. Sí. Y algo que es bastante relevante al momento de pensar en este tipo de comida es que luego de esta época de bienestar y salud que salió cuando se atacaron las grasas y todas esas corrientes que vinieron, salió un grupo de comida procesada y ultraprocesada saludable. Light, buena para esto, fit, buena para aquello, y al final nos vendieron y mucha yo conozco personas que mucha de su alimentación se basa en este tipo de comida y no necesariamente en algo completamente orgánico. Sí, así es. ¿Y qué tanto impacto está teniendo eso en sentido general en la población, sobre todo en la población como nosotros latinoamericanos? Bueno, algo a tomar en cuenta es que el estilo de vida de las personas ha cambiado. Y la comida rápida nace también como un resultado de este cambio en el estilo de vida. Yo estuve leyendo que los primeros establecimientos de comida rápida tuvieron origen en Estados Unidos alrededor del año 1900, la Primera Guerra Mundial. Entonces, ese esquema de trabajo de 40 horas, de que termina secundaria, la universidad, trabajo, las personas están cansadas ya para cocinar. Tú tienes que rendir. Y lo que hay es que un establecimiento, 2 minutos, tú sales ya con una comida hecha. Claro. Y para lograr eso, entonces lo que el doctor mencionó, los ultraprocesados, alimentos que para conservarse y ser atractivos hay que agregarle sal, azúcar, grasas transaturadas y que se ha comprobado ya que eventualmente le hacen daño a la salud. Sí, y qué bueno que tú lo asocias al tema de la industrialización y del estilo de vida.
porque así seguimos. Es decir, se nos sigue creando un estilo de vida cada vez más cómodo, con tecnología y con demás, y ya hasta el nivel de que ya hay carne completamente fabricada. No sé qué tipo de aparato es, pero ya parecen de revista. Y a pesar de que en algunos casos este tipo de procesamiento tiene una lógica, por ejemplo, un astronauta que se va a ir al espacio no puede cocinar, lógico que tú tengas que tener algo que le permita sostenerse, pero lo que nos vendieron fue que era mejor algo que yo caliento en un microondas, que viene listo, pop, pop, explota y está listo a yo cocinar. Ahora, todo eso fue facilidad para la vida. Si empezáramos a hablar del impacto negativo sobre la salud, primero de los adultos y luego de los niños, ¿qué tanto de verdad nos impacta esa comida? Bueno, si distinguimos lo que es hambre de lo que es el deseo de comer algo, realmente del hábito de tú querer comer algo, digámoslo así. La doctora Esteve dijo algo muy interesante para concluir con esa parte, y es que recuerden, en la Segunda Guerra Mundial, Juan Carlos, la única manera de hacerle llegar comida a los soldados aliados era en paracaídas y tenía que estar lista para comer. Sí. Jamón, estamos hablando de pasta, todo esto, y como bien decía la doctora, eso se quedó. Pero hemos llegado a un colmo que está irrisorio ahora, y es el siguiente. Por ejemplo, no comas frutas porque te engordan, compra esta granola que va a resolver tu problema. Entonces, la granola, que es supuestamente orgánica, es un alimento ultraprocesado. Claro. Hemos llegado al colmo de sustituir incluso alimentos naturales con la venta de que te va a caer mejor. Ahora, el problema con la elección de esto es un tema de rapidez. Sí. Es un tema de que se normalizó este tipo de comida y no se midió el daño y el impacto en la salud que esto está teniendo actualmente. O sea, y es terrible el impacto que esto está teniendo. Claro, claro. Y tú mencionas algo. Yo satanizo cosas naturales y avalo cosas que parecieran saludables. Parecieran, así es. Si fuéramos a mencionar cuáles son las más confusas. Es decir, yo voy al súper, yo me digo, yo estoy en dieta, estoy en fit, y déjame elegir cosas saludables. ¿Cuáles son las que más se confunden en este momento? Porque yo creo que la granola es una de ellas. Sí, claro. Pero hay muchos otros productos que tú vas y tú entiendes que estás eligiendo tú entiendes que no es procesado ni ultraprocesado. Sí que están las carnes de vegetales, supuestamente. Las carnes de vegetales. Hay salchichas de vegetales. Sí. Hay carne de vegetales. Mira, no comas carne porque tú tienes que evitar ese alimento, pero consume esta carne que es, por ejemplo, de soya, que es, por ejemplo, de vegetales. Pero ¿cómo es posible que esa carne procesada, que no es la que mencionaba hace un rato, que es la que se hace en granjas con máquinas 3D para producir carne orgánica de vegetales, que es diferente? Wow. Oye, qué curioso. Y es una industria de $1,000 millones de pesos al año, de dólares al año. Y es nueva. Ya se está haciendo a partir de hidrógeno, de moléculas de proteínas, carne en laboratorio. Esto tiene más un impacto de cambio climático, para que se consuma menos red. Ahí tiene un sentido, pero para que tengas idea, un filete cuesta el equivalente a $300 de 8 onzas. De 8 onzas. Lo que cuesta fabricarla. Va a llegar un punto en que se va a abaratar. Pero vuelvo a lo que tú comentas. Tenemos la granola, tenemos las salchichas artificiales, tenemos pastas, por ejemplo, que vienen súper condimentadas y enriquecidas, que son peor que tú comerte la harina directamente, prácticamente. O sea, del trigo directamente. Y la doctora pudiera mencionar muchísimas otras cosas que hay en el mercado. Las bebidas con edulcorantes. Uy, sí. Que ya se ha confirmado incluso que tú tomarte una bebida azucarada, aunque no tenga azúcar, el cuerpo responde como si estuvieses ingiriendo azúcar, y algunos de ellos incluso se han asociado a efectos cancerígenos. O sea, lo ideal es acostumbrarte a consumir las cosas con poca azúcar, irla eliminando naturalmente, pero no sustituirlas por bebidas con edulcorantes. Y tú acabas de tocar un punto muy álgido. Y el hecho de supuestamente no tiene azúcar. Sí. Y son muchos los productos que dicen 0 azúcar. Es un error. Pero como nosotros no leemos lo que dice detrás, y también hay que aceptar que lo que dice detrás está tan chiquito y tan junto, que es difícil el ser humano entenderlo. Un contrato legal parece eso. Exacto. No viene como ese label grande que diga, no tengo azúcar, pero tengo esto que es equivalente a esto. Así no hay un etiquetado claro. ¿Y qué pasa con el agua? Muy mal. Sí, y créeme que yo fui uno de los que caí en el gancho en una época de que, yo estoy bebiendo un agua que no tiene calorías, que no tiene azúcar, no tiene nada. Entonces, todo lo que estoy bebiendo es ayudándome a beber más agua. Total. Pero sí tiene efectos. Total. Tiene colorante, tiene edulcorante. Como decía la doctora, por ejemplo, la sulfame K está relacionado a cáncer de colon. Wow. Por ejemplo, que es uno de los edulcorantes más utilizados. Pero como bien ella decía, el cerebro no tiene sentido del humor. Si tú le das a la lengua algo que sabe a sabor, que tiene sabor, azúcar, la insulina sale.
Sí, claro. A responder a ese estímulo. Entonces, por eso, como bien explicaba la doctora Esteves, te vuelves a convertir diabético tomando edulcorantes en diabético. Wow. Y ni hablar de que como es light la bebida, que light, recuerden, es que tiene el 50% del azúcar que otro producto no tiene, te comes 2 y es igual, porque es light. Exacto. Entonces estás igual de fuñido. Entonces, fíjate qué complejo. Pero recordemos algo, quiero decir este punto, Juan Carlos. Hasta los 20 años de edad, recuerda, tu área prefrontal del cerebro no está desarrollada. Exacto. Entonces, por eso es que es tan fácil estimular a los niños y a los jóvenes de que consuman algo. Sí. Porque el estímulo es muy alto y eso es un peligro. Sí, y tú tocas un tema que ahora le voy a preguntar a la doctora Esteves y pasa a todos. Y es el hecho de que al ver niños que no se ven enfermos, Sí. que no se ven obesos algunos, tú dices, bueno, pero yo le estoy dando de vez en cuando. Yo no le doy tanta comida rápida. Yo no le doy tanto ultraprocesada. Él come equilibrado. Aunque él esté comiendo que el 60% o 50% más balanceado y saludable y el otro 50% completamente ultraprocesado. Pero como el niño no pareciera que no se ve por un tiempo enfermo, tú entiendes que no le está haciendo daño. Sí, así es. Claro, inclusive hay más preocupación en el adulto. Tú escuchas siempre, mira el adulto porque se va a poner obeso, se le van a tapar la arteria, va a ser diabético. Y no, como que el niño fuera inmune a todo lo que come. Sí. ¿Y qué tanto impacta la comida rápida a los niños? Me encantó ese comentario y principalmente con el azúcar es un reto que tenemos. Wow. Hay muchos padres, abuelos que entienden que los niños son inmunes al azúcar y en cada comida le quieren poner un postre de azúcar, rico en grasa. El niño pasa con buena nota en la escuela y el premio son dulce. muchos postres. Entonces asocian comidas que son procesadas, que solamente tienen azúcar, a experiencias agradables. Entonces el niño ahí empieza a asociar, me gané un premio, me fue bien, un bizcocho, un postre, unos chocolatitos. En la merienda, mami me pone de forma decorada, con colores, estos postrecitos. Así es. Entonces, la gente que tenemos que tener pendiente, el cuerpo, la manera de que los carbohidratos entren a la célula, siempre va a ser como un azúcar simple. Sí. O sea, entonces, no debemos de consumir azúcar simple porque inmediatamente el cuerpo consume más de lo que necesita, lo convierte en grasa. Claro. Entonces, ¿cuál es la mejor manera? Alimentos que tengan carbohidratos, pero que no se degraden tan rápido en azúcar. Es decir, no el chocolate, sí la avena, sí el arroz con la habichuela, que vengan acompañados de fibra. La fibra regula la absorción de este tipo de nutrientes, de los carbohidratos, las grasas, te mantiene con niveles más altos de energía por más tiempo. Claro. Y cuando tenemos un niño que por la situación que sea, por desconocimiento o por cualquier otra razón, comienza a ingerir mucho alimento procesado, ¿qué va pasando en ese niño? ¿Y qué podemos esperar en tema de daño? Bueno, a ese niño se le va a empezar a formar una estría de grasa en sus arterias que va a aumentar su riesgo cardiovascular de padecer de hipertensión arterial. No. Probablemente va a ser un niño que va a ser obeso con todas las consecuencias que trae la obesidad, desde la apnea del sueño, de la acantosis nigrans, de infecciones por hongo en piel, alteraciones en el desarrollo, pubertad precoz, riesgo de infertilidad, y por ahí nos vamos. Aprendizaje se afecta. El aprendizaje también. Sí, la memoria, el aprendizaje, el humor. Es un niño agresivo, no concilia el sueño, todo el tiempo está irritado. Y es un niño que tiende a crear situaciones, por ejemplo, porque cuando él no se gratifica con los azúcares, él se siente que no está siendo mimado por las cosas que él está realizando. O sea, todas las vertientes que usted está escuchando aquí llevan a un niño incluso a que tenga problemas psiquiátricos incluso. Solo por el consumo de azúcar. Wow. Sí. Al mismo hecho de los mismos neurotransmisores que se van liberando porque tú todo el tiempo estoy con esa recepción. Y hablas inclusive del tema de la pubertad precoz. Y se nota en la población de estos últimos años. Sí, mucho. Se nota bastante. Y uno siempre dice, wow, el ser humano que se desarrolla, ¿qué será lo que comen? Exactamente. Pero sí se nota en comparación con las edades que uno tenía. No tiene que ver nada con el aspecto, porque lo de la ropa, que si éramos más tapados, que si éramos más tímidos, que si jugábamos otra cosa, eso es una cosa. Pero ver el cambio físico que existe en niños pequeños ahora, que antes pasaban 4, 5, 6 años después, sí es evidente. Y el tema de la diabetes, yo creo que lo hemos hablado poco con los niños. Sí, hemos asustado poco con el tema de la diabetes infantil. Y cada vez que uno piensa en diabetes, piensa en un adulto. Es correcto. Pero cada día es más alto el número de diabéticos en niños. Es así. Y diabéticos tipo 2, que es el que se asocia a la obesidad.
Las consecuencias de la diabetes. Este problema lo primero es que está en el mundo entero. Sí, sí, no sí. es un problema local, del que no es somos. local. Ustedes ven que Estados Unidos un gran presupuesto se va en el mantenimiento de pacientes diabéticos. Complicaciones a nivel de los ojos, complicaciones en los riñones, es una de las primeras causas de que un paciente esté en falla renal, que haya que dializarlo. Claro. La diabetes es la primera causa de amputación no traumática. Es decir, de que a una persona le corten una extremidad, un dedo, un pie, sin haber tenido un accidente. Wow. Entonces, mientras más temprano empezamos a padecer la enfermedad, más alto riesgo tenemos de sufrir las complicaciones. Claro, claro, claro. Y en niños es alto el porcentaje. Sí, es alto, va en aumento, representa muchos retos. Muchos retos un niño diabético. El niño no entiende que está enfermo, no entiende por qué Sí. tiene que tomar medicamentos todos los días. Claro. No entiende por qué tiene No, que no. inyectarse. No duele la diabetes. O Exactamente. sea, No se siente. ¿por qué tiene él que medicarse? Se entiende el niño, o sea, no. Claro. Hasta que tienen una complicación. Exacto. Claro. Y en términos del mercado de la comida rápida, hablábamos de lo procesado y ultraprocesado. Ultraprocesado, correcto. Ajá. ¿Cuál es peor de los dos? ¿Y Lo por qué? ultraprocesado. ¿Por qué? Por ejemplo, un refresco es un ultraprocesado. Un refresco en Porque ultraprocesado. un refresco es un alimento creado a partir de cafeína, a partir de azúcar, a partir, por ejemplo, de preservantes y de colorantes. No. Entonces, por ejemplo, te pongo el caso del refresco porque, para que lo entiendas, la industria del refresco representa el factor número 1 de contaminación de los océanos por el plástico que utiliza. Sí, 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 sí. El número 3, fuera de lo que son las minas, en lo que es el consumo de agua para producir un refresco. Dígase, para tú producir un refresco de 8 onzas necesitas 8 litros de agua por la fermentación del azúcar que se va a utilizar para el refresco. O sea, tienes daño ambiental, tienes sequía de ríos Claro. y no menos importante, el daño que hace a la salud el refresco. Entonces, en República Dominicana, por ejemplo, no hemos logrado que haya un etiquetado frontal para advertir a los niños y a la población el daño que hacen estos alimentos, por mencionar el que más daño hace. Claro. Y segundo, no menos importante, es de los menos gravados a nivel impositivo para hacer que sea menos consumido. Sí, que tiene poco impuesto. Poco impuesto, como en otros países se ha logrado aumentar. Wow. Y tú sabes que con el hecho del refresco, y esto es bueno que la gente lo sepa, la gente todavía no entiende cuál es el daño del refresco. No. No. eso El refresco es dañino. Sí, es verdad. Él es... Exacto. ¿Qué es lo que más impacta dentro de esa combinación? Más que el azúcar es el colorante del refresco, que se queda en el riñón la mayoría. Y está el azúcar, que obviamente diabetes, hipertensión, hiperlipidemia, ni hablar del impacto a nivel de lo que es la... El refresco tiene una característica con la cafeína combinada con colorante, que es que bloquea la acción de la dopamina, que se produzca la suficiente dopamina. O sea, el azúcar estimula la producción de dopamina. Sí. Pero hoy sabemos por la microbiota intestinal el impacto que tiene la sana alimentación en la producción de serotonina y dopamina. Claro. Entonces imagínate que para que el niño tenga este impacto solo depende del azúcar, no de la sana alimentación. Si no tiene azúcar en el cuerpo, está triste. Total. Totalmente triste. Wow. Es difícil uno valorar. Quizás la gente no entiende No, es lo que terrible. estamos hablando en este momento. Y tú sabes que en términos de azúcar, hay una cantidad de azúcar que deberíamos ingerir. Sí, correcto. Más o menos en promedio. Ujú. Y la gente no sabe cuánto tiene un refresco. No. La gente cuando uno le habla de eso, Juan Carlos, piensa en la azúcar física. Sí. Es como la sal. Ajá. No, pero yo no le agrego sal a los alimentos, pero todos los alimentos ultraprocesados que tú consumes tienen hasta 36 gramos de sodio. O sea, lo de menos lo que tú agregas es que los alimentos que tú consumes están cargados de sodio y de sal y de azúcar. Claro. Cargado. ¿Cuánto sería más o menos el promedio que debería consumir un adulto normal de azúcar? Se habla de un 10%, pero ya está contenido en los alimentos. A ver, aclara esa parte. Sí, por ejemplo, cuando tú comes fruta, estás comiendo azúcar. Claro, Cuando tú comes arroz, estás comiendo también un tipo de glucosa. claro. Entonces, que la gente nada más piense en lo que es el monosacárido, que es un tipo de azúcar sin desdoblar, y cuando es un disacárido, como la fructosa, Claro. estás consumiendo azúcar también. Entonces, la gente sigue pensando en azúcar añadida. Sí, el polvito blanco que El le he polvito hecho. blanco, Si correcto, no uso sí. ese, supuestamente no estoy consumiendo azúcar. No, y no es así. O sea, y no estamos diciendo con esto que la fruta sea dañina. ni No, mucho no, menos, no. Estamos hablando de que la gente como que no tiene claro lo que, por ejemplo, mencionábamos hace un rato que un etiquetado dice que no tiene azúcar el producto. Exacto. Pero tiene jarabe de maíz, tiene maltodextrina, tiene fibra, eso es azúcar. Ahora, que el tipo de fibra ayuda a que no se capte mejor la glucosa es otra cosa, pero es un carbohidrato. Y está en la etiqueta atrás, pero la gente no sabe leer la etiqueta nutricional. Claro. Y está tomando un yogur que no tiene azúcar. Ay, Dios mío. Cruelmente es así. Es cruel, Sí, es cruel. sí. Y en términos de la alimentación, provoca un daño sobre mí. ¿verdad? Total. Ok. ¿Qué tanto dura ese daño? Porque tú sabes que... Interesante. Es interesante. Ujú. Yo he escuchado personas que dicen, no, porque yo lo como
tal y tal día y duro 2 días comiendo comida saludable y después hago así, pa, y me doy un gustico y vengo, pa, y como otra vez. ¿Y esto es acumulativo o se elimina del cuerpo? El hígado tiene una gran capacidad, acuérdate, de eliminar... yo siempre he dicho cuando la gente me dice, ¿cuánto jugo verde me bebo, Richard? Que hice un desarreglo. Yo digo, simplemente deja el hígado tranquilo. ¿Cuánto jugo verde? Y tú tienes la capacidad de regenerar eso. Yo creo que, obviamente, recordemos que siempre que el principal factor de esto es energía. Sí, tú estás utilizando una energía que no vas a gastar. Claro. Entonces, obviamente, se habla de 72 horas, el tiempo que dura el hígado como en hacer como un cleaner de las cosas que tú consumes. Y hay gente que sí, que en vez de un chocolate blanco se come uno al 80%, con pesa, en vez de beber un postre se toma un café cortadito con leche. Hay maneras. Sí. Pero hay gente que calcula lo que consume conscientemente, pero a veces está lo que se llaman los alimentos ocultos, que ese alimento del cortadito, del café con mocha que tú te bebes, y si tú le sumas eso a eso puntual que tú haces fijo, es mucho daño que te hace. Claro. Y sí es acumulativo. Claro, acumulativo. Sobre todo con este tipo de comida ultraprocesada. Así es. Wow. Y en el caso de los niños, ¿cuál tú crees que es el mayor reto fuera del azúcar? Porque es verdad que los azucarados es casi como fueron diseñados para los niños, como quien dice. Si tú piensas en un parque de niños y no puede haber un parque de niños sin caramelo, sin dulce. Ya no lo podemos imaginar de otra manera, aunque no necesariamente fuera así antes. Hasta que nos lo vendieron así, ya los parques de diversiones tienen que tener. Pero hay mucho tipo de alimentos que consume el niño, y voy a hablar por nosotros, quizá como país, que es más fácil, mucho tipo de alimento durante el día. Las meriendas escolares, las cafeterías dentro de la escuela, lo que tienen. Y estamos hablando de quizá no consumo azúcar. Ah, mira, a mi niño yo no le doy tanto dulce, pero... Yo diría que los alimentos fritos. Y los alimentos que son harinas fritas. Harinas fritas, ¿qué te digo? El hecho de tú empanizar algo y freírlo, las empanadas que son... Clásico. Son un clásico. Entonces, no estoy de acuerdo con satanizar un alimento, sino la gente tiene que conocer sus necesidades, sus requerimientos y saber con qué las puede cubrir. Claro. Porque ¿qué problema se está dando? Tenemos el niño obeso con anemia, con déficit de vitaminas. Entonces, ¿eso se da por qué? Porque están consumiendo alimentos que son solamente ricos en grasas, ricos en azúcares, y la vitamina y la fibra y el hierro. Claro. Entonces, nos olvidamos de esto. Claro. Ser conscientes del estilo de vida que todos tenemos ahora mismo, que no hay actividad física. Sí, ya para, por ejemplo, una persona que practique deporte, el azúcar entra al músculo directo, no necesita insulina. Entonces, la persona que quizás pudiera más consumir azúcares simples, un deportista de alto rendimiento. Claro. Entonces, tratar de que los niños hagan actividad física les permite comer, en un sentido, más de este tipo de alimentos. Totalmente. Sí. Y están todas estas cositas que vienen en bolsas. Sí, los snacks. Que es difícil que no le lleguen a un niño, que no lo tengan disponible. Inclusive se llaman las merienditas. Yo compré unas meriendas y la tengo ahí en la despensa. Sí. Y en el caso de los niños modernos ahora, que pueden o no tener a una ama de llaves o servicio, que a veces controla o no controla. Ahora también está el caso de muchos niños que están solos en la casa después de cierta edad, por el tipo de vida, lo forzoso que es para el padre y madre tener que salir a buscar el peso, como decimos nosotros. Y conozco y he escuchado de casos de niños que comen poco la comida del mediodía, comí, no tenía mucha hambre, y a las 2 horas vienen y cogen 3 funditas de algo, más un refresco. Total. Sí. ¿Qué tanto impacto tienen este tipo de alimentos? Mira, el paladar se acostumbra. Sí, entonces, ¿qué pasa? Si acostumbramos a los niños a comer dulce, el día que le des algo que tiene poco, no va a ser agradable para él. Claro. Mira, nosotros tenemos incluso en el hospital algunos pacientes oncológicos, pacientes con patologías de alta demanda nutricional, y lograr hacerle un plan de alimentación, ese niño ingresado con dolor, que ya viene de su casa con esos malos hábitos. Es difícil. Sí, es difícil hasta que el cuerpo hasta tenga hambre y apetito por otro tipo de alimentos. Exactamente. Entonces, desde la alimentación complementaria, luego de los 6 meses de edad, el padre tiene que acostumbrar al niño a comer alimentos saludables, a comer frutas, vegetales, carne, que se coma en la casa. O sea, comprarlo y que todo el mundo los consuma. Hacer de las comidas una experiencia agradable. Sí. Que el niño asocie, comemos en familia, papi hizo un chiste, me fue bien, preparamos este plato. Tener intención, hacer un menú semanal, hacer actividad física en familia. Yo entiendo que esa sería la base para lograr producir cambios. Sí, he escuchado bastante el hecho de que cuando tú quieres cambiar la alimentación en un niño,
lo hagas partícipe de la producción de la cocina. Que al ser divertido, desarrolla en él una alineación hacia el alimento, hacia que algo chulo, divertido, en familia. Sí, es una de las recomendaciones que yo doy. Incluirlo es hasta ir con una lista al súper y que el niño empiece a elegir algunos alimentos. Ya después de cierta edad, sancochamos huevos, que el niño pele los huevos, que el niño seleccione los ingredientes, batir, mover. Claro. Entonces, eso hace que sea una experiencia divertida y el niño también se siente responsable de lo que preparó y lo anima a consumirlo. Total. Tú sabes que hay un tema con un alimento que todo el tiempo se ha asociado a la salud, pero que hay muchos tipos. Y por el hecho de llamarse así, ya dice, es saludable. La avena. La avena. Hay muchos preparados de avena distintos. Así es. Y hay algunos que, si tú no lees la parte de atrás, tienen de todo. De todo, es correcto. Es correcto. ¿Cuál es la precaución que debería uno tomar al momento de ese tipo de alimentos? La avena es una planta. Sí. Me explico. La gente cree que la avena es como hacer un cornflakes o un cereal. Ajá. No, la avena es una planta. Lo que pasa es, como bien dice, que hay avenas procesadas y ultraprocesadas y cosas que dice que son avena que no son avena. Si es la avena entera, la fécula entera, esa es la avena que está llamada a consumirse. Claro. Que no tiene ni siquiera que ser integral, porque la cantidad de fibra que tiene la avena normal. La normal. La normal. Y tiene muchísimos nutrientes. Tiene vitamina C, tiene hierro. Tiene folatos. Es uno de los alimentos, incluso tiene componentes a nivel cardíaco que ayudan a nivel cardiovascular. O sea, ni hablar de que, un dato curioso, la avena llena. Sí, claro. La sensación de saciedad que da la avena es inmenso. Sí. Entonces, es una de las cosas que digo, por ejemplo, a los pacientes, trata de introducir la avena y completar a propósito de lo que ustedes comentaban algo, Juan Carlos, y hay un problema muy serio y es que el núcleo familiar se está rompiendo. Me explico. Si bien es cierto que debemos decir a los niños cómo preparamos las comidas y todo, yo creo que se cuentan con las manos la cantidad de familias que hoy tienen más de 2 comidas con los niños en la casa. Y muchas, tú estás diciendo 2 son muchas. No, 2 serían muchas, ¿verdad? Sí. Porque los horarios de los niños son casi de ejecutivos cuando están en la escuela por las tandas extendidas en los casos de los niños de escasos recursos. Y la clase media que manda a colegio a los niños que normalmente llegan entre 2:30 a 3 de la tarde a la casa. Así es. Ningún padre está a esa hora en la casa. Está trabajando. Así es. Cuando llegas en la noche, lo ayudas a las tareas y eso. Quizás llevar esto un poquito al fin de semana. Como bien decía, doctora, hay que el fin de semana salgamos, tengamos un compartir. Porque la gente no entiende el tema de los valores, los núcleos, cómo esto está impactando la alimentación. Claro. Yo siempre le pregunto a los pediatras, por propósito de que ustedes son pediatras, ¿hay problema con los niños? No, es con los papás. ¿Por qué contestan eso ustedes? O sea, fíjate, no, los niños está bien, son los papás el problema, doctor. Claro, porque el niño es una esponja. El niño adquiere la costumbre, el niño no nació con ningún tipo de costumbre, la adquiere del padre. Y lamentablemente los primeros que introducimos la comida rápida en la vida del niño es el padre. Los padres. Sí. Entonces también, hay un tema ahí. Sí, no, y los nuevos modelos de crianza, muchas veces quienes no los tratan solamente de imitar una parte, no los conocen a profundidad, el niño se le da a veces mucho poder. Porque el niño sí se debe escuchar, pero ahí es que suplir sus necesidades, hay que contenerlo. Entonces, cuando el niño no se contiene, por ejemplo, se le da todo lo que se pide, el papá a veces tiene sentido de culpa por no pasar suficiente tiempo con él, lo quiere complacer a veces con comida, con cosas que él no necesita, y eso va escalando. Otra cosa también, cuando un niño, por ejemplo, el caso de la obesidad, que es uno de los retos que estamos viendo ahora mismo, se le pone un plan nutricional al niño y en la familia no se integran, no se siguen. Claro. Le cocinan una comida aparte al niño que él no está acostumbrado a consumir. Y ve a los otros comiendo otra. Porque si en la casa estamos... Recuerda que eso es delante de él que están comiendo. Vamos a decir, no me gusta satanizar ningún alimento, porque eso va a depender de tus necesidades y de cómo tu cuerpo esté funcionando. Pollo frito con tostones, que tenga muchas calorías. Y al niño me le preparan pollo horneado o pechuga de pollo a la plancha con brócoli al vapor. Ese niño lo ve como un castigo. Me están afuereando de mi familia. Sí, claro. No, la familia tiene que integrarse. Claro. Entonces, ese es otro reto. Total. Y tú tocaste un tema muy fuerte que no lo voy a abundar mucho en el podcast, pero en este episodio. Pero el hecho de satisfacer por culpa. Eso sí, hay un tema muy fuerte. Y es muy lamentable que la ausencia por crecer rápido en términos financieros, clase social, por darle cosas que el mundo me dice que tengo que darle al niño, porque tenemos que viajar a Disney, porque tenemos que ir a los fines de semana a cierto hotel, porque yo tengo que ir a tal concierto, por esto y aquello. El niño tiene que tener el último aparato de esto. Y está llegando a un nivel en el que el niño tiene una bomba entre dopamina rápida por la estimulación digital y yo te complazco en todo. Entonces tenemos seres humanos
que nunca van a tener necesidad de hacer, no van a querer nunca hacer un sacrificio por nada en la No, vida. lo tienen todo. Porque todo debe ser dado rápido porque me lo merezco y lo merezco ya. Y eso va a ser muy difícil en términos de cuánto eso nos facilite la comida. Totalmente. Porque si la comida se vuelve la artificial cada vez más asequible y más fácil, yo no tengo que caminar para conseguirla. No tengo que moverme. No tengo que moverme para relacionarme. No tengo que trabajar desde otro sitio. Puedo trabajar de la misma casa. Me divierto desde aquí y voy a llegar inclusive a tener relaciones desde aquí sexuales. Sí. Entonces va a llegar un momento que tú vas a tener un ser humano inerte, obeso, sin movimiento, sedentario, a poca edad. No, totalmente. Y podamos revertir todos los avances que hemos tenido en salud en términos de prolongación de la edad y calidad de vida. Cuando viene a ver en unos años, tenemos gente que comienza a morirse a los 15, a los 20 años. Te voy a dar un dato. No sé si sabías que una de las industrias que más ha crecido en República Dominicana son los delivery. ¿Los delivery? ¿Quién pide un brócoli al vapor? O sea, ¿qué se pide? No, ¿qué se pide en un delivery? Comida rápida. Y tú estás en la calle y la mayoría de los motorizados es llevando comida rápida a los hogares que están. Y sobre todo los fines de semana. El dominicano no cocina los fines de semana. Y otro dato para cerrar esa parte es la cantidad de madres solteras que hay aquí. Wow, sí. O sea, es una sola mujer que está cargando con todo eso, complaciendo y todo, y lo menos que va a hacer ella es restringirlo. Total. Eso es un problema muy serio. Sí, total. La cantidad de casas sin padre presente, y madre que es trabajadora, que es profesional. Tiene que trabajar. Es difícil, es bastante difícil. Richard y Esteves, y con el tema de los enlatados. A veces no se genera mucha información al respecto. Hablamos mucho de los azúcares, de los fritos y demás. ¿Qué tantos riesgos hay con los enlatados? Y hay enlatados que sí pueden ser saludables y otros que no. Total. De hecho, hay enlatados que todavía hoy tienen plomo. ¿Que tienen plomo? Plomo, sí, en su composición, en lo que son las latas. Wow. Tú no te has tapado una lata que está oxidada por dentro, la conexión. Claro. Eso libera muchísimo plomo y óxido de metal, que es peligrosísimo, incluso produce cáncer. Wow. Ni hablar de que para poder preservar por tanto tiempo en una lata estos productos, la cantidad de sodio que hay que agregar y de sal es una cosa increíble para que mantenga la textura y el sabor. Y obviamente muchas de esas latas, fuera de todo lo que estamos comentando, se compran con abolladuras. Cuando ya tienen abolladuras es que ya está cambiando lo que es la parte de conserva y ya hay oxígeno dentro de la lata por presión. Y eso putrefacta el alimento. Incluso puede llegar a tener gusano cerrado. Wow. O sea, eso es un capítulo, es un podcast de los enlatados, del daño que están haciendo los enlatados. Y ni hablar, en ese mismo orden, de las bebidas energizantes, que no son energizantes. Ajá. Para que algo sea energizante tiene que tener azúcar. Son estimulantes. Y cabe, ¿cuál es la diferencia para que la gente lo entienda? Sí, la gente, no, yo me bebí una bebida energizante, no. Es estimulante, tiene pseudoefedrina, tiene taurina, productos que incluso aceleran la frecuencia cardíaca, productos que se usan en pacientes asmáticos, que son de sumo peligro para una persona con situaciones cardíacas, con problemas renales, que puede llevarlo a la muerte, como ya ha pasado. Claro. O sea, esos son enlatados. Sí, y mucho que se venden. Mucho que se venden. Y quizá un tema que no tiene nada tanto que ver con la comida rápida, pero aprovechar porque ya lo estamos hablando, el hecho de que se mezclan con bebida alcohólica. Y eso es interesantísimo. Te voy a explicar por qué. Porque es un estimulante con un depresivo. Sí. O sea, tiene una persona que se ríe y se llora en un mismo instante. Ay, señor, Sí. O sea, tú tienes una bebida que te va a estimular y otra que te apaga al mismo tiempo. O sea, en un solo trago. Wow. Una bipolaridad instantánea, te crea. Y la cantidad de gente que ha caído en emergencia por bebida energizante es increíble. Bueno, energizante no estimulante. Es estimulante. Ajá. Sí, porque energizante es el refresco que hablamos hace un rato. Que da energía. No estamos satanizando ningún alimento en este episodio. Lo que estamos tratando de que la gente pueda entender la dimensión y el riesgo que puede existir en algunos más que otros y en lo que se busca, que es el balance. En si ya yo consumo esta cantidad de esto, porque no hay ningún macro malo. No. Exacto. No, yo no debo consumir este macro porque ese es el que me mata. No hay macros malos, simplemente lo necesitamos todo para estar vivo. Así es. Pero hay un alimento muy famoso que viene en caja, que cambió el mundo. Y sobre todo cambió el mundo de los niños. Y es el conflé. Ah, el conflé. Sí. El conflé y el señor Kellogg's, para descanse, exacto, un genio de muchas cosas, inclusive la parte comercial, cambió el mundo. En un momento que quizás se vendía un alimento que tenía muchas cosas en términos de vitaminas, hierro, vitaminas y demás. Pero hay todo tipo de conflé. Total. Y la gente no sabe diferenciar uno de otro. Porque si dice afuera que es saludable, ya debe serlo, ¿verdad? Sí, okay. Total. ¿Qué tanto hay ahí de lo bueno y lo malo?
Mira, el problema del cereal es que vino disfrazado con la promesa de que era un producto enriquecido. Me explico. Lo que se le vendió a la gente, por ejemplo, no sé si lo sabían, hay arroz enriquecido. Hay arroz que tiene folato, vitaminas, tiene muy buen sabor. Y de hecho ahora hay un arroz que viene con proteína. ¿Arroz con proteína? Sí, en Finlandia se creó. Wow. ¿Qué pasa? Ellos, una cosa que en principio, como bien tú dices, era bien intencionado, porque acuérdate que hubo muchas enfermedades por deficiencia en los años 50 y 60. Sí. Por déficit de vitamina C, por ejemplo, pasó con el pan, el famoso pan Wonder, que retiraron todo el producto del mercado porque estaba creando escorbuto y estaba pelagra. ¿Cómo se llama esta enfermedad? Bueno, y tiene que enriquecerlo el alimento. Eso le creó una situación en la industria del pan porque no sabían cómo hacer eso. Y bueno, buscaron químicos y eso se logró. Y el pan sigue ahí. Sí, el pan sigue ahí. El pan es uno de los productos que más se vende a nivel global. ¿Qué pasa? Que cuando se crea estos cereales, se hacen de fécula de maíz. En principio era maíz de verdad enriquecido. Pero luego esto es un maíz sintético. Ni siquiera tiene maíz el cornflake que tú te comes hoy. Wow. No tiene maíz siquiera. O sea que es cargadísimo en azúcar, cargadísimo en preservantes. El daño relacionado al azúcar ha sido ya dado en varios estudios a nivel global. Y no solo esto. La gente conoce el cornflake porque esa es la marca más famosa. Sí, hay muchísimos cereales. Claro. Y en eso puede hablar un poquito más la doctora del daño que eso ha tenido directamente en los infantes. Claro. Y él, uno de los productos que más se vendió a la población. Y que más góndola tiene. Y que más góndola tiene. Buen dato. Sí. A resaltar el alto porcentaje de azúcar que contienen. Que como te dije, el azúcar eventualmente... Para entrar a la célula tiene que ser azúcar. Pero no puede ser una carga alta de azúcar. Porque el cuerpo inmediatamente lo va a convertir en grasa. La grasa te produce un estado de inflamación crónica que dificulta la absorción de otros nutrientes. Y otra cosa también son los colorantes. Sí, que tienen colorantes. Sí. Un ejemplo, un reto que hay a nivel nutricional ahora mismo son las alergias alimentarias. Y los colorantes es una de las principales sustancias que los niños hacen alergia. Claro. Entonces, azúcar, la falta de fibra, que produce también un daño en la microbiota, la inflamación, es una cascada de eventos negativos. Claro, claro. Sí. Y la gente no entiende el impacto de los colorantes en la reacción que puede tener. Y tú hablas de una cascada y yo lo digo como un ciclo que se perpetúa. Claro. Tú estás hablando de alimentos que provocan que yo me inflame, que molestan, que alteran mi microbiota y eso provoca que también digiera menos. Entonces tengo otra consecuencia por digerir menos. Entonces deje de absorber otros nutrientes que entonces también me cause adicción y yo quiera seguirlo consumiendo por el sabor, el mercadeo constante que hay de este tipo de alimentos y de establecimientos que producen este tipo de alimentos. Tenemos muchos retos. Figuras infantiles. Recuerda, por ejemplo, no sé si te acuerdas el tigre que hay en mí. Oh, no, claro, famoso, clásico. Donde jugaba fútbol con los niños, baloncesto, y tú eres el tigre de aquel, o sea. Y todos los productos, y usted fija que van dirigidos a niños, tienen esa figura de que es infantil, el payaso, el que hace comer. Y hablábamos fuera del encuentro acerca de cómo ya no se concibe una fiesta de cumpleaños de un niño sin esas cosas. Claro. Se ha culturizado este asunto. Totalmente. Entonces, gente incluso que se cuida ve que el que no hace eso no es una fiesta de cumpleaños, si no tiene esas cosas ahí. Entonces, como bien dice, hay un bombardeo publicitario. Es una sociedad obesogénica donde se normalizó el consumo de edulcorantes, el consumo de sales y de enlatados y de procesado, un peligro latente y que lamentablemente es difícil de enfrentar. Porque eso es una industria, es bueno decirlo, que más lobismo económico tiene a nivel político y a nivel empresarial y que es más difícil atacar, de las más difíciles. Sí, es increíble. Ahora mismo es casi titánico uno ir en contra de cualquier tipo de industria. Y pasa con muchos ministerios de salud de muchos países que salen personas con buenas intenciones a crear algunos protocolos para ir disminuyendo y desde allá vienen esas líneas diciendo no me lo saque, es decir, no se puede. Los últimos encuentros, Juan Carlos, que yo he participado en grupos en Latinoamérica, la manera no es enfrentarlo. La manera incluso, y se va a escuchar extraño que uno diga esto, es acercarse a ellos y dar alternativas que ellos puedan ayudar a la población. Claro. Porque si tú no lo involucras a ellos es muy difícil que ellos sean parte. Y tienen comités, por ejemplo, de científicos y de mediadores que pudieran ganar una presidencia en cualquier país. Te reciben y te escuchan, Pero lo que nos han enseñado a nosotros a nivel de lo que es salud global, a nivel de prevención, es que nos tenemos que acercar y nosotros llevar alternativas que ellos apliquen. Claro. Porque es casi imposible enfrentar esa industria. Total. Y se logran cambios hasta con pequeñas cosas. Lo que pasa es que uno quiere que se erradique. Va a ser difícil erradicarla de golpe. Difícil, lo que hay que ir trabajando poco a poco para ir modificando. Como, por ejemplo, el caso exitoso de México. No es que fue lo mejor, el único cambio y que hay muchos cambios que hacer, pero disminuyeron el tamaño de las botellas de refresco. Así es. Y automáticamente disminuyó la obesidad. Y el etiquetado frontal. Y disminuyó la obesidad en niños, también diabetes. Tomemos en cuenta... Sí,
así que en México el Producto Interno Bruto, el 3.5 del Producto Interno Bruto de México viene de la industria del refresco, de una sola marca. Me explico. El presupuesto del Salvador y Honduras juntos lo produce el impuesto de Coca-Cola en México. Wow. O sea, y todavía sí se tomaron esas medidas y ellos cedieron. Sí. Hay que decirlo. Sí, no fue una ellos guerra. Aceptaron, no. Ellos lograron. aceptaron, o sea, hubo una relación porque existe a nivel de Latinoamérica y global lo que es la industria de bebidas y refrescos que representa en cada país esa industria. Aquí estamos hablando de que genera más de 7 mil millones de pesos de ingresos anuales. Entonces entiendan que, recuerden que hasta que no logremos que haya Producto Humano Bruto y no Producto Interno Bruto en los países, eso no se puede enfrentar. Claro. Tú no vas a enfrentar nunca lo que genera ingresos, a menos que tú tengas una alternativa de ingresos que emule esa actividad. Totalmente. No podemos pasarnos el podcast hablando de todo lo malo. Exacto. Porque al final de cuentas, sí es la intención de este episodio y por la intención que lo invité era para poder llamar la atención y generar la alerta. Es un tema que deberíamos estar hablando más en redes sociales. Deberíamos generar más información, tanto de la parte adulta como de la parte infantil, porque yo creo que lo estamos todavía tomando muy a la ligera. Total. En tema del impacto que tiene la comida chatarra, rápida, procesada o ultraprocesada, no importa el nombre que le pongamos. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuáles serían las principales recomendaciones tanto de la parte del adulto como de la parte del niño? ¿Qué podemos hacer para empezar a cambiar? La educación alimentaria es un pilar. O sea, conocer sus requerimientos, con cuáles alimentos yo los puedo cubrir, tener intención, hacer un menú semanal, involucrar al niño en la actividad de preparación de los alimentos, tener, un ejemplo, carnes sazonadas, vegetales limpios, listos para consumir, incluir la actividad física en las actividades de la familia. Claro, y me gusta eso que hablas de tener el plan de la alimentación de la semana, la comida de la semana, y ya dejar casi preparadas algunas. Porque yo creo que eso ayudaría con el hecho de que hablamos que uno de los éxitos de la comida rápida es este mundo que vivimos agitado. Así es. Si puedo tener comidas que puedo preparar más rápido, me ayudaría y comería comida más saludable. Y si tengo un plan, bueno, ya no tengo que pensar, porque una de las cosas que yo creo que sabotea mucho al momento de uno tener que cocinar, ¿qué cocino? No hay un plan. Exactamente. Si tú abres la nevera y comienzas a mirar, entonces lógico que tú vas a elegir lo que sea más fácil. Sí. Así es. Entonces ahí tú puedes ser que elijas cocinar algo, después dices, mira, yo voy a calentar mejor este cosito que trajeron. Entonces, si lo organizas, incluso tú vas al supermercado en base a un listado de cosas preparadas que tú tienes y no pierdes comida. Tú sabes que tú acabas de dar y voy a hablar por mí propio. Ahora que vivo solo hace más de un año, por el hecho de la decisión personal, yo no sabía cocinar mucho. Yo cocinaba algunas cositas. Cocinaba huevo, cocinaba patata, cocinaba... Hervía víveres. Exacto. Entonces, empecé con este mundo de la comida. Gracias a Dios también estaba trabajándome contigo algún tema nutricional. Y yo empecé a comprar por el menú. ¿Te organizaste, Emi? Y 2 sorpresas. Primero, se me fue más fácil organizar la comida de la semana. Tener preparada casi el 70%. Segundo, gastaba menos. Gastas menos. En principio gastas más, porque tienes que dirigirte a comprar alimentos nuevos. Sí. Pero una vez los compras, no hay desperdicio. No. Tienes lo que vas a comer. Pero es increíble. Si el gasto entre cuando tú sales a comprar por mirar, la gente que sale a mirar en los pasillos. No, es un gasto. Eso es cojo aquí, cojo allí, cojo aquí. Y el que sale con lista nunca cumple 100% la lista. No, sí, claro, cumple una parte de la lista y otra. Y sigue eligiendo por deseo. Y el mercado de lo que está puesto ahí tiene una razón de ser. Así es. El color, donde está colocado, al lado de qué. Todo eso tiene una razón de ser. Sí, Entonces, si tú vas con un plan, lo que necesito para mis 6 desayunos, tantos huevos, tanta cosa. Lo que necesito para mis 6 comidas. Esta comida lleva esto. Entonces son estos víveres, son estos vegetales, son estos de aquello. Entonces tú de verdad. Sí, total. De verdad que el gasto económico baja muchísimo. Hay pacientes que me han dicho, Richard, yo fui a área de supermercado que yo no conocía. Porque tenía 20 años yendo a súper a los mismos tramos a comprar lo mismo. O sea, no se le ocurría a ir a buscar ese alimento. Quería agregar un dato a propósito de qué hacer. ¿Tú sabes qué se necesita para tener un huerto en la casa? Un huerto. El equivalente al tamaño de una caja de zapatos. Ya ¿Me explico? El equivalente al tamaño de una caja de zapatos. Sí, en una caja de zapatos te caben 4 matas de tomate. Con 4 semillitas de tomate. Tú vas a tener 36 tomates en 3 meses. ¿De los tomaticos? Tomate Barceló. ¿Cómo? Se está estimulando. No hay cosa que impacte más un niño.
Yo llevé una sobrina a un huerto de piñas en Cotuí. Ujú. Y ella no sabía que la piña subía. Que literalmente la flor era la piña. Ajá. Y ella no creía que decía que quién sacó las piñas. Porque debían estar debajo de la tierra. No, las piñas suben. En su vida he visto una piña Bueno, yo sembrada. te aseguro que hay muchos niños que nunca han visto una piña Nunca han visto sembrada. una piña. Entonces, por ejemplo, algo que yo estimulaba con mi hijo, todavía hoy yo tengo huertos, pero ahora yo tengo especias en la casa. No sé si sabían, si en su casa usted tiene orégano, si usted tiene menta, si usted tiene, por ejemplo, vainilla, no entran los mosquitos. Es un tema que podemos hablar más adelante. O sea, que en mi casa no le va a dar dengue a nadie. Fuera así. Ahora, el punto es que hay que estimular también los huertos. Claro, Y eso en cualquier balcón que tú tengas en tu casa. Y si no tienes un balcón con una luz, claro. tú puedes tener ajíes de corto ciclo, berenjena, pepino o tomate. Wow. La sencillo. lechuga, la lechuga. Lechuga también la hidropónica puede tener. incluso, que en vez de tierra se utiliza un sustrato diferente y se enriquece más. Se enriquece Y más. hace que crezca más rápido. Hay muchos avances. Sí. La ciencia realmente ha avanzado mucho en todos los campos. Sí. Es tener intención para poder utilizar. No, y educación, como usted decía. Y educación. O sea, es que si tú no educas, fíjate las cosas que hemos dicho aquí. La gente, ¿dónde lee eso? Exacto. La gente tiene acceso a la publicidad agresiva de la comida rápida. Claro. Esa es la realidad. Total. Hablando de dónde leo eso, Ujú. ¿dónde serían los principales sitios donde una persona que está viendo de poca puede buscar información? En la cuenta de ustedes de Numet, la Correcto. cuenta tuya de Richard Marínez, la cuenta de la doctora Esteves. ¿Hay alguna fascículos, libros, páginas que Tú puedas sabes que, por ejemplo, el desayuno escolar Sí. se contempló al huerto escolar. Sí, y creo, Sí. y lo he Y visto, se que el está Ministerio de trabajando en Agricultura junto al Ministerio de Educación están trabajando en la promoción de huertos escolares, inclusive Exactamente. sostenible la alimentación, porque tú tienes el huerto y desde ahí usas cosas que puedes utilizar para el mismo proceso. La misma comida de la escuela. Entonces Claro. los niños ahí van a aprender eso. Sí. Porque Wow. imagínate que tú entraste a un ciclo de clases, se siembra una planta de ajíes y tú terminas y los recoges cuando termina el cuatrimestre o la clase. Claro, Eso sería algo extraordinario. Y comerlo. claro. O sea, que todo, como bien dice el autor Esteves, es la educación, Juan Carlos. Pero ustedes hablando ahora de agricultura, ¿tú sabes que deberían hacer tours de niños Claro que sí. para ver cómo se producen los alimentos? Claro que No, sí. pero Por- claro, por llevarlo al fincas. campo. Sí. Sí, de verdad. Pero Mira, que buena no- idea. no buena hay idea. mucho. No, que yo sepa, no hay. No. Que yo sepa, no hay, exacto. No, es sitio donde tú puedas ver el proceso. Mira, aquí va una fresa, esta es la matica, aquí va, mira cómo sale la fresa, prueba la fresa, mira la piña, Exactamente. además. Eso sería fascinante para los niños, un tour por alimentos. No, pero imagínate que se empiece el año escolar llevándolos a la siembra A la siembra. y luego ir ya a finales a recoger con los agricultores. Eso quedaría marcando su vida. Eso marcaría su vida, Juan Carlos. Sí. Wow. Clases de Sí, cocina es necesario Clases también. de cocina. Wow, eso no se hace casi. No, yo no lo he se- visto. No se hace. No. Pero, o sea, se ha pensado, estoy segura, porque incluso yo misma lo he pensado Claro. con pacientes obesos que tengo, de organizar un ejemplo, un día los enseñamos así como uno toma clase de cocina, que te enseñan a cocinar 4 platos. Miren, hoy vamos a cocinar pechuga de pollo a la plancha, vamos a aprender a saltear vegetales. Eso también los ayudaría a educarse más. Nosotros hicimos un trabajo una vez hace muchos años, fue en el 2009, 2010, que nosotros íbamos a escuelas de liceos, de barrios. Sí. Y nosotros íbamos con una chef. Y yo le enseñaba a cómo preparar el alimento con bajos recursos. Claro. En ese tiempo se ganaba 10,000, 12,000 pesos mensuales. Ok, nosotros llevábamos harina de maíz y ella le enseñaba a hacer una arepa. Y te voy a dar un dato. Lo que le enseñábamos era en base a alimentos que no necesitaban refrigeración. Mm. Porque se iba mucho la luz. en Claro, ese lógico, momento. claro. Entonces, víveres que no se maduraran. Entonces no había guineitos ni plátanos, sino que había batata, yautía. Claro. Y le enseñamos a hacer, por ejemplo, locrios de arenque con harina, Wow. con sardinas, cosas que eran saludables de bajo coste. Claro. Y yo no te puedo explicarlo, Carlos, se corrió la voz. Y habían personas que pedían permiso en el barrio para ir a escuchar la charla. Eso se deja de hacer porque es una logística difícil. Sí, y no hay inversión. Y no había, además, no tenía patrocinio. Sí, no, eso no, eso no consiguen eso, patrocinio. exacto. Pero lo que se aprendió ahí, yo no te puedo explicar. Todavía hoy hay gente que me ve en los medios y llama. El doctor que fue al ensanche Capotillo a la gente le gusta. Pero es penoso. Y qué bueno que tú tocaste ese tema, Juan Carlos. Que eso no sea un plan nacional. Sí. Yo le digo a la gente, tú nunca vas a ver una valla de zanahoria.
No, o sea, que debería No hay baño de pagar zanahoria. una entidad del Estado. Al lado con los nutrientes que Claro, y yo aporta. comiéndome de zanahoria. Es a un niño sin lente al lado. O sea, yo uso lente quizás porque no me dieron eso. Pero hay mucho por hacer, Juan Carlos. Claro, totalmente. Y Richard, y así como dimos recomendaciones a los niños, a las personas adultas, que son los que guían con el ejemplo, ¿cuáles serían esas primeras recomendaciones para ir poco a poco? Sí. Porque si algo que yo estamos claros en tema de los hábitos, que el hábito no se cambia de un día a otro. Y es imposible decirle a una gente que bebe alcohol que deje de beberlo. Y tú eres uno que siempre habla del tema. Exacto. ¿Cómo ir trabajando este tema de los alimentos procesados y ultraprocesados? Sí, mira, lo primero es, Juan Carlos, como tú tienes una vida tratando de que la gente cambie sus hábitos. Y los hábitos, es como el estrés. Tú le dices a la gente, mira, no te estreses. Para mí es una falta de respeto decirle a alguien que no se estrese. Nadie planea estar estresado. Yo le digo a la gente, busca mecanismos. Y yo le digo, la alimentación te puede ayudar en eso. Y le hablo de la microbiota. Mira, si tú bebes refresco todos los días, ayúdame, vamos a hacerlo interdiario. Claro. A veces van parejas y me dicen, doctor, ¿usted le va a dar el refresco? Es que lo hace diario. Para mí es un logro que lo deje de hacer 2 días a la semana. Totalmente. Gente, Juan Carlos, que toma alcohol todos los días con la excusa de la copita con la cena. No, la gente cree que el alcohólico es el que se emborracha. El que se emborracha no sabe beber. El que se emborracha es el que toma siempre. Sí. El alcohólico, disculpe, el que toma siempre. Tú se lo vas desmontando, pero para que usted tenga idea, yo desmontarle el alcohol al paciente me ha tomado a veces años, Juan Carlos. Porque hay un componente emocional Sí, que muy cuando fuerte. aceptan la ayuda psicológica es que se mordea. Pero eso no es casualidad que una persona se autodañe con bebidas alcohólicas y comida dañina. No es que él no lo sabe. Es que hay que buscar alternativas. Y te voy a dar un dato. Se dice que el 80%, según la revista Lancet, de las personas no sabe que viven inflamadas. Dígase. Hay gente que vive inflamado y no lo sabe. Porque nunca ha estado desinflamado. Claro, total. De hecho, la obesidad es una inflamación aguda. Sí. O sea, de bajo grado, pero De bajo grado. Entonces, cuando tú dices eso, hay gente, doctor, pero yo pensé que era sobrepeso, pero ahora la ropa me sirve. Yo no he perdido peso, ¿no? Porque usted estaba inflamado, era. Sí, y tú sabes que aún nosotros, los que tomamos medicina, yo nunca escuché el término inflamado en la carrera de No, medicina. ni yo en la carrera. No, yo nunca escuché eso. Entonces, cuando viene esta ola de inflamación y tú te das cuenta que cuando tú eliminas ciertas cosas, en pocos días, tú crees que estás disminuyendo de peso. Esa no es peso. Ay, pero bajé de peso. No, Y es que desinflama. agua y aire que usted tenía ahí inflamado. Claro, claro. Por eso el tema del SIBO, por eso el tema de las Claro. enfermedades de Crohn, todo lo que está ocurriendo. Y yo sé que la doctora Esteve también lo ve, pero en el caso de los adultos es grave porque los adultos, por el mismo estilo de vida rápido, Juan Carlos, yo te voy a poner un ejemplo. En el caso nuestro, antes de la pandemia, yo iba todos los días a almorzar a mi casa. Yo después de la pandemia por el tránsito no puedo ya. No. Y tengo que llevarme la comida desde mi casa. Así es. O enviármela en un Uber. Que, Claro. bueno, y no es lo mismo. No. Aún siendo comida que yo digo cómo hacerla, no llega igual No. que comerla en casa. Entonces estamos hablando de gente que vivimos de esto. Claro. Y por eso hay que ser coherente. Pero una de las cosas que nosotros provocamos que se espantara mucho la gente con nosotros es que nos llegábamos y nosotros le quitábamos todo. Digo, Richard, tú no entiendes lo que ese vino significa para mí. Yo le pregunto ya, para concluir, del 1 al 10, ¿qué tan importante ese vino para ti? Un 10, no, pues déjalo ahí. Claro. Yo voy a buscar la manera alrededor del vino, pero no deje el vino. No. Claro. Entonces, uno tiene que a veces arropar lo que sabe, porque tú tienes un ser humano enfrente. Juan Así Carlos. es, así O sea es. que pues, es bastante complejo. Totalmente, totalmente. Y al final, muchas de las cosas que hacemos nos ayuda también a alimentarnos mejor. Total. El hecho de la calidad del sueño Sí. y del ejercicio. Muchas personas dicen, ay, es que me levanto y tengo un deseo de comer tal cosa. Y mucho de ese deseo viene por un mal sueño, dormir Sí. menos horas, de poca calidad, no hago actividad física. ¿Qué tanto ayudaría a las personas enfocarse en mejorar la calidad del sueño y la actividad en ese tipo, eliminar toda esa comida chatarra? Vamos a llevarlo a los niños a eso. ¿Tú sabías Perfecto. que los niños obesos, los padres de por sí, no lo ponen en deporte porque les da vergüenza? ¿Cómo fue? Muchos padres no quieren que sus niños participen en el deporte porque son obesos. O porque tienen una ginecomastia por la obesidad, o sea, que Sí, tienen sí, mamas el seno agrandadas, grandes. que eso es reversible, nosotros Claro. lo sabemos, y que eso oculta muchas veces problemas de prediabetes, de resistencia a la insulina, 1000 cosas. La vergüenza de los padres es una. La otra, un niño que no produce dopamina no está estimulado a hacer movimiento en actividad física de ningún tipo porque Claro. se cansa rápido. Sí. Si tú llevas eso al adulto, cuando una persona... Mi mayor problema es cuando me llega un paciente que me dice que nunca en su vida ha hecho ejercicio, que las hay. Sí, claro que lo hay. ¿Cómo yo convenzo a esta persona de que experimente eso? Mientras que cuando me llegan la mayoría, no, yo hacía deporte. Tú tienes que convencerlo de volver ahí. Claro. Pero hay una gran mayoría de gente que nunca han hecho nada en su vida, Juan Carlos. Y convencer a esa gente, esas personas, que una vez lo dije en una entrevista, no entienden cuando uno dice con 10 minutos tú tienes.
Sí, porque parece Nunca he hecho nada. insignificante, claro. No, 30 minutos, a 10 minutos. Y espera 5 o 6 meses que esa persona te diga, estoy haciendo media hora ya. Sí, Porque tú le estás diciendo a alguna persona de más de 40 años que en su vida lo había hecho. total. Pero no es fácil. Y obviamente una microbiota maltratada, una persona que no produce ni serotonina ni melatonina, que no tiene una buena relación cerebro-intestino, Claro. no se va a cuidar. No, yo prometo que vamos a traer otro capítulo solamente para hablar de microbiota. Sí, sería muy interesante. Porque yo creo que es un tema que cada día avanza mucho más para todos los aspectos: salud mental, salud física, productividad, energía, prevención de enfermedades. Yo creo que ese yo entiendo que en poco tiempo va a ser una de las pruebas diagnósticas comunes, como sacarse una sangre o una glicemia. Entiendo que sí. Ese es el camino que llevamos ahí al descubrirla. Total. Yo quiero mencionar también, ya lo dijimos, pero el ciclo vicioso que hay entre la alimentación y los hábitos, la exposición a pantallas. Entonces, un niño que me cena tarde, alimentos ricos en azúcares, en grasa, esa pantalla que me le activa el cortisol, que me lo mantiene alerta, que me le impide luego conciliar el sueño, porque váyanse a acostar. No, eso es un proceso. Claro. Para que el cuerpo deje de estar así estimulado, porque esa pantalla lo tenía con el cortisol en las nubes. Claro. Entonces, un niño obeso, mucha grasa a nivel del cuello, me le da apnea del sueño. Los mismos ronquidos lo despiertan a él mismo, al mismo paciente. En la mañana, ¿cómo está? Cansado porque no durmió bien, pero tiene que levantarse para ir a la escuela con necesidad de energía, de una recompensa rápida, se me queda dormido en la clase y entonces una cosa va a llevar a la otra. Claro, ahí está la cafetería y yo me como mi... Que ahí está con mi refresco. Sí. Que está pago, a veces no se lo deja pago. La vergüenza de hacer ejercicio, son cosas que lo mantienen ahí. Sí, y no hay nada que estimule más comer comida chatarra que está fuera de la hora de dormir. No, eso no. Eso es increíble. Como uno quiere picar lo que aparezca. Un té está dañado. Es como un deseo de picar algo. Y pasa, desde que tú te pasas de la hora del tu ciclo circadiano. Totalmente. Y en los niños mucho más. Tú ves que se levantan y van a la nevera a buscar. Sí. Bueno, este es un tema de nunca acabar, pero quiero agradecerles de verdad a los dos por poder aportar luz con toda esta vorágine de alimentos. Yo creo que ahora es más fácil ver una pirámide de alimentos procesados, ultraprocesados que de la comida normal. Ya a mí fácil se me olvida parte del alimento de la pirámide de comida normal, pero puedo hablarte de mucho procesado. Así es. Porque así se nos ha vendido, así está incluido en el cerebro, y ni hablar en los niños y en lo que está pasando. Agradecerles por el trabajo que están haciendo ambos como profesionales. Lamentablemente los que trabajan con tanta ética no se hacen famosos. No, lamentablemente. No, sí, eso pasa. Exacto, eso normalmente pasa. Pero ojalá sigamos produciendo este tipo de contenido, que ustedes sigan produciendo el contenido que te vienen también por el podcast, por la cuenta de Numed, por sus cuentas individuales, porque yo creo que poquito a poquito se logra. Exacto. Poquito a poquito se puede sumar. Hay que creer en su país, en lo que estamos haciendo, porque no podemos dejar que lo que está abrumando a la gente nos afecte. Claro. Doctora, doctor, mil gracias. Gracias. Un honor. Señores, que espero que les haya gustado y mándenselo a todas esas personas que ustedes saben que necesitan escucharlo.